más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Muy buenos días, Víctor. 8 de la mañana y 44 minutos. Estamos haciendo República de los Ríos para este día viernes, un viernes esperado, ¿eh? No sé tú, pero yo lo he esperado con unas ganas, más sabiendo que se trata de un viernes de fin de semana largo que vamos a pasar en confinamiento, pero fin de semana largo al fin. Víctor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Como día viernes. Vamos a retomar el viernes nuestro, ¿no? Que es una conversación que ha sido bien interesante tenerla aquí. Por lo menos ha estado con nosotros regularmente tanto Carla Adman, que ya está con nosotros, como Erika Rojas. Sí. Así que lo primero, saludarlas y darles la bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Erika. Hace semanas que no nos veíamos, así que qué bueno retomar las conversaciones, diálogo y debate. Sí, hola Carla, hola Víctor, la verdad es que sí, saludarlos a todos, contenta de estar de nuevo acá, se juntaron las cosas pero ya estamos de vuelta, así que muy contenta de poder seguir con estos diálogos y estas conversaciones que son tan buenas y tan sanas. Erika, bien. Decía Miguel que el lunes ya es feriado, ¿no? Oye, sí. 12 de octubre. 12 de octubre. Además el confinamiento y todo ello implica que los fines de semana no se abran todos los espacios comerciales. Nosotros en Valdivia por lo menos es así. ¿Cómo está la situación en Lago Ranco, Erika? Bueno, nosotros tenemos suerte, somos de las 6 comunas de la región que siguen fase 4. Si bien han ido aumentando los casos, como ha pasado en toda la región, no sé si parece que en algún minuto lo conversamos, que yo veía que esto podía pasar producto de que se iban los virus invernales y iba a quedar el coronavirus, había pasado en otras partes del mundo también, y se veía que epidemiológicamente eso podía pasar, y es lo que está pasando en la región de los ríos. Y encuentro que es muy complejo, porque ya nos toma a todos ya después de 6 meses de pandemia, bastante cansados, y hay que dedicarse a volver a entregar el mensaje a la población de que entienda de que debe de cuidarse, que debe de seguir extremando las medidas, mantener la distancia física, evitar los grupos grandes de gente, seguir con la mascarilla, seguir con el alcohol gel, pero ya en general la población ya está muy cansada del encierro y saliendo los primeros rayos de sol, la verdad que se complica bastante más, pero hay que continuar con el mensaje. Y claramente que tengamos 6 comunas de la región en fase 2 te indica de que el virus sigue estando presente y más presente que nunca. Hoy día escuchaba que en Madrid estaban decretando una especie de estado como de catástrofe similar al nuestro. O sea, esto no para, así que tenemos que seguir dándonos fuerzas y seguir cuidándonos contra el virus. Nosotros acá en Lago Ranco en etapa 4, pero siempre muy prudente, siempre pidiendo que ojalá la gente, si viene a Lago Ranco, que vengan con todas las medidas de precaución, que acepten todos los controles que hay para poder llegar a Lago Ranco, pero ojalá que se quedara cada uno en su casa y se cumplieran las medidas de cuidado para que justamente nuestra población no se exponga con virus de afuera. Sí, el estado de alarma, así le llaman. Exacto. Ellos, estuvieron varios meses. Y claro, lo que les ha pasado es que las curvas han incluso superado las anteriores, ¿no? Y dado que ellos ya han estado en estado de alerta, de alarma en este caso, eso en cada comunidad autónoma en España genera una preocupación enorme. Vamos a ver cómo sucede aquí también.
el caso de la región de los ríos no es similar al de las otras regiones, incluso vecinas. Sigue habiendo cuarentena en los lagos. O sea, hay una cantidad de casos que no es menor, digamos, en las regiones contiguas. Y aquí se está dando, bueno, algo que efectivamente tenía que darse en algún momento, ¿no? Dado que estábamos rápidamente desconfinándonos, iba a suceder esto además en la cantidad de test que se están haciendo, implicaba también tener datos de aumento, ¿no? Carla. Sí, bueno, la situación en Valdivia y en parte importante varias comunas de la región es complicada. Nosotros en Valdivia estamos además en un fase que no habíamos estado nunca, de hecho. O sea, retrocedimos más atrás de los inicios de la pandemia. Y claro, es complejo. Yo creo que de nuevo, y siempre como lo hablamos acá, el llamado a la población y a todos y todas nosotras es a cuidarnos, a mantener la distancia, a lavarse las manos, ocupar mascarilla, pero es muy difícil, siendo como realistas, decirle a la gente que no salga de sus casas. Hoy día todos los servicios están abiertos, todos quienes tenemos que trabajar y llevarle el pan del día a día a nuestros hijos, tenemos que salir a trabajar. Y por lo tanto es muy, muy complicada la situación. Yo además empatizo profundamente con todo el comercio local que se ha visto profundamente afectado. Hoy día tenemos locales emblemáticos que ya han cerrado acá en nuestra comuna porque no han podido soportar estos meses y otros que dicen que si la fase 2 continúa un mes o 2 semanas o 3 también van a tener que cerrar y eso implica más desempleo del que ya tenemos. Entonces estamos en una situación dramática en términos de la salud a propósito del COVID, en términos de la salud a propósito del estado mental de las personas en torno al confinamiento, a que los niños y niñas estén encerrados, y también tenemos este problema económico. Y yo lamento de verdad muchísimo que no tengamos y no se haya logrado tener la capacidad colectiva entre las autoridades, las organizaciones sociales, las diversas unidades de la sociedad civil para poder tener una coordinación que permita o hubiese permitido que esto no pasara. En un momento me acuerdo que cuando se decía, oye, nos están ocupando como conejillos de India, ojo, tengamos cuidado, ¿cuáles son esas señales? Yo creo que lo peor, o no sé si lo peor, pero como imagen, y lo hemos conversado con especialistas, en momentos de crisis sanitarias, la comunicación estratégica es clave, la comunicación efectiva. Y a veces imágenes comunican mucho más que 1000 palabras. Y yo creo que la imagen, realmente esa imagen de la senadora Ena von Baer brindando con un café, con el intendente, con la mascarilla en la mesa, en un café, fue una imagen muy dura. Y no dura porque uno se impactara, sino porque en la práctica, ¿qué piensa alguien común y corriente que no va al café Entre Lagos, porque además es un café al cual van muy poquitas personas en Valdivia, sino que tú dices, bueno, si ellos pueden hacer eso en ese café, yo puedo hacer un asado con mis vecinos, ¿por qué no? Puedo ir a la pichanga del fin de semana y hacer un asado con todo el barrio, ¿por qué no? Y esos mensajes creo que fueron tan poco claros, con una irresponsabilidad profunda por parte de las autoridades, criticado incluso por los trabajadores del área de la salud, que hoy día están colapsados, están intrigados, están muy nerviosos y no se sabe lo que va a pasar. O sea, ojalá esto se controle. Yo no sé si se va a poder controlar con estas dinámicas de estar confinados en los fines de semana, pero de que está difícil la situación, está muy compleja y hoy día a quienes no somos autoridades lo único que nos resta es en todos lados estar diciendo permanentemente use mascarilla, cuídese y no se relaje pese a que las autoridades pareciese que nos dicen de que hay que relajarse. Carla menciona Carla Atman que está con nosotros, está Erika Rojas también. Carla, dirigente de Revolución Democrática, Erika Rojas, presidenta regional de la UDI. La foto es de julio, ¿no? Es del mes de julio, la foto del café. Cuando empezó el proceso de confinamiento, claro. Hace harto rato, sí.
Sí. ¿sí? Y los contagios son así, acumulados cada 15, 20 pero días se ven sabes los que, resultados. Carla, a ver, yo entiendo que sanitariamente puede haberse visto muy mal la foto, pero claramente era un momento muy relevante para la economía local. O sea, en este momento, tú lo mencionaste, estamos con una gran pérdida de empleos. El comercio, el turismo, el área turística, que es lo que nosotros vemos acá mucho en la provincia del Ranco, tampoco da para más. Y ya no hay medida pública que logre seguir sosteniendo la economía porque ya son muchos meses. La única manera de que logremos salvar los empleos y logremos que la gente mantenga sus trabajos es justamente manteniendo el funcionamiento de la economía. Se vio en Argentina que esa cuarentena extrema que ellos colocaron desde el primer día y que tú defendías, claramente no sirvió. Los casos igual existen y están más que nunca, porque es humano juntarse, es humano el hacer vida social, los seres humanos somos sociables. Entonces, ¿cómo logramos mantener a raya los índices de contagio versus el mantener la economía funcionando y que el ser humano entienda que, o sea, si la vida tiene que valer la pena vivirla también? Entonces, es sumamente relevante que yo creo que tal vez empecemos también a nosotros como es una situación nueva, es una pandemia, es un virus que ahora ya lo conocemos un poco mejor, ya vamos a tal vez entendiendo un poco más su comportamiento, aunque por ahí se han estado viendo mutaciones y cambios en el virus. No sabemos lo que va a pasar con la vacuna. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Cuánto tiempo realmente nuestra sociedad va a aguantar? Porque podemos estar todos encerrados, pero claramente con una economía totalmente destruida, con los niños sin educación, con los trabajadores de la salud colapsados, y tal vez hay que empezar a darle un nuevo sentido. O sea, yo creo que no hay nadie que no disfrute de tomarse un café después de estar 6 meses, no sé si tú lo hiciste, después de estar 3, 4, 5, 6 meses sin tomarte un café. O sea, yo de verdad... Harto cafecito en mi casa nomás. No, es que es distinto. El tomarte un café en una cafetería tiene un tema distinto y además que es sumamente relevante desde el punto de vista de la activación económica. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar el switch y mirar la realidad de una manera diferente, porque no podemos permitir que nuestra economía se destruya tampoco. ¿Qué tipo de sanidad es esa? Además, ya se conoce mejor el virus. Ya se conoce mejor su comportamiento. Hay que abrirse a conversar las cosas y salir un poco de los paradigmas. Hemos visto lo que te decía, en Argentina no funcionó el confinamiento. Se ha visto que estos confinamientos progresivos, o sea, ¿cómo se llaman? O sea, activos, que de repente se activan, de repente no, solo al final del día lo que se está ocupando a nivel mundial. Pero no podemos hacerlo de otra manera. El ser humano necesita sociabilizarse. ¿Qué sacamos con tener la economía cerrada? Cuando llegan las 5 o 6 de la tarde, la gente se va a sus casas y se junta con su familia, con sus amigos, y al final del día se producen los contagios igual. Pero eso es humano, es humano. Erika Rojas, Carla Adman. Yo creo que tenemos como un foco similar a propósito de que no hay nadie con quien uno pudiese hablar que nos dijera que no le importa la situación económica, sobre todo de los locales de nuestra comuna que están hoy día sufriendo muchísimo. Yo he hablado con muchos de ellos y ¿sabes cuál es el mayor problema? La incertidumbre. Hay un negocio así emblemático, La Última Frontera, acá en Valdivia, que ha salido además en revistas nacionales e internacionales, que va a cerrar si es que la fase 2 continúa. ¿Y sabes por qué va a cerrar? Porque invirtieron cuando esto se abrió. Cuando ENA y el intendente salieron con la tacita de café, se dijo, bueno, se abre esto, invirtamos. ¿Qué hace un café? Compra. ¿Qué compra? Alimentos perecibles. Y si es que tú compras alimentos perecibles hoy y a los 3 días te dicen de que tienes que cerrar, perdiste la inversión. Entonces, el problema es la incertidumbre a propósito de las medidas que se toman a nivel sanitario y de la mala comunicación por parte de los políticos. Porque, ¿qué es lo que, o sea, en la práctica creo yo 2 cosas? Para el comercio local, inyección de recursos para salir de esta situación. Inyección de recursos, apoyo, ¿para qué? Subsidio de arriendo. Para que no tengan que estar pagando las cuentas, para que no se tenga que estar despidiendo a los trabajadores y que haya una certeza de cuándo es posible de que puedan hacer inversiones en alimentos perecibles. Ese es lo primero, porque tenemos un conjunto, pero espérate, Erika, tenemos un conjunto de locales que invirtieron alimentos perecibles y que hoy día se les van a echar a perder. ¿Por qué? Porque pasamos a fase 2.
Lo Está pasando en segundo, todo el mundo, Carla. Tú no puedes dar certeza de cómo se va a sí comportar el se virus. No pueden dar certezas porque, Erika, o sea, no más allá de 2 semanas. Eso no se Erika, es lo puede. mismo que hemos hablado y yo siempre pongo este ejemplo porque considero que es muy dramático. Acá en Valdivia, al comienzo, o mira, ¿sabes tú? En las crisis, incluso una certeza, es decir, ¿saben qué? No hay certezas todavía. Eso ya es una certeza. Pero si tú me dices, oye, no se pueden dar certeza, oye, pero lo que hizo Ena von Baer y nuestro intendente fue dar una Oye, Carla, certeza. ¿sabes que te voy a Entonces, pedir algo ojo, que me mira, produce ruido? Dile senadora Ena von Baer, porque como dices intendente, yo creo que entre mujeres tenemos que ser también respetuosos de los cargos sí, y a de mí los... se me olvida el de los nombre del cargos. intendente. Sí, Súper pero bien. igual, o sea, más aún cuando es mujer, creo que es sumamente relevante. Súper. La senadora y el intendente dieron certezas. Tú me estás diciendo que no se pueden dar certezas, ellos dieron certeza y la senadora y el intendente dijeron aquí se abre. Y los locales que hacen compran alimentos perecibles. ¿Y qué pasa? Los pierden. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, en una crisis sanitaria con mucha incertidumbre, que uno no conoce cómo funciona el virus, hay que ser precavido, que es lo que hemos dicho desde el comienzo. Y para ser precavido, entonces, no hay que dar comunicaciones tajantes. Recuerda cuando nos dijeron que si llegamos a 64 casos nos íbamos a cuarentena. ¿Sabes lo que hicieron los locatarios de acá de Valdivia? Con quienes además yo tengo una tremenda, muy buena relación. Los locatarios de Valdivia lo que hicieron fue cerrar voluntariamente, porque el gobierno les dijo, les van a llegar recursos vía crédito y nos vamos a ir a cuarentena si llegamos a más de 64 casos. Llegamos a más de 64 casos y no hubo cuarentena y no hubo crédito para los que lo postularon. Entonces, ese fue el problema. Yo comparto contigo además el tema de la necesidad de salir. Ahora, creo yo, habrá que mirar, esto de antojadizo de mi parte, creo yo que solo un 30% más o menos de la población en Valdivia y en la región de Los Ríos puede salir a café, que es muy importante. Pero creo yo que la mayoría, por ejemplo, puede ir a parques gratuitos. Y es tan absurdo que nos abran los locales comerciales, el cine, en plena crisis económica. Además, una familia de 4 personas no tiene la capacidad, ni hoy ni hace años, de llevar a sus hijos al cine y nos tienen los parques cerrados. Si estamos preocupados de la salud mental, preocupémonos entonces de que se puedan utilizar los espacios al aire libre, que además no tienen aglomeraciones y que permiten que la gente pueda respirar un poco. O sea, yo de verdad insisto, creo que acá hay una responsabilidad colectiva, creo que hay un llamado colectivo a hacerle a la ciudadanía, pero sin duda a las principales autoridades, siguiendo el argumento tuyo, Erika, de que no se pueden dar certeza, entonces no nos digan que la situación va bien, de que es momento de reabrirse, que estamos saliendo de esto, cuando en la práctica 2 semanas después simplemente no funcionó. Yo habría esperado que... Fueron 2 semanas, Carla. Estamos hablando, Miguel, o sea, Víctor lo dijo. La foto fue aproximadamente julio, Parcio. 13 de Estamos julio. octubre. O sea, la situación cuando empeoró, cuando se dijo que iba a empeorar, que fue en el 18. Si esto se veía venir, era imposible que la gente... Perfecto. No ¿Y qué hizo tu nada. gobierno, Erika? Bajó las restricciones en el 18 y la gente se pudo juntar en sus casas. El 18 debiéramos haber estado todos encerrados. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es súper, o sea, tú puedes dar un discurso acá súper papista, decir, y el gobierno que no hizo. Oye, las personas tienen libertad y gracias a Dios tenemos libertad. Pero y ahí viene lo que cada uno tiene que analizar. A estas alturas ya todos tenemos claro cuál es el riesgo de coronavirus, cuál es el riesgo de la infección y cuáles son las medidas de protección que tenemos que cada uno de tomar. Cuando tú te juntas en una reunión y te sacas la mascarilla, tú sabes ya a estas alturas cuál es el riesgo que estás corriendo. Por lo tanto, no miremos en menos también a nuestra población. O sea, estamos todos conscientes de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Ya sabemos que es una pandemia, ya sabemos que es un virus nuevo, ya sabemos que su comportamiento es errático y desconocido, ya sabemos que está mutando, pero también sabemos que no podemos destruir la economía y nuestra vida por quedarnos todos encerrados en una situación que es absolutamente anormal. Lo que hay que hacer es mantener las medidas de cuidado. Está comprobado que te puedes sacar la mascarilla por 10 a 15 minutos y luego te la puedes volver a colocar, manteniendo el 1,5 metros de distancia. Esas cosas ya se están sabiendo. Ahora se están haciendo otros descubrimientos de cómo se contagia el virus. Ya estamos avanzando en eso. Pero
pero por favor, o sea, acá basta de decir y de ponerte en una posición como si tuvieras la verdad de esto. Esto no existe. Y por Déjenme eso mismo que hay que comentarles, ser flexible y el diálogo es tan importante, pero un diálogo constructivo. O sea, Erika, Erika, Carla, dos cosas, perdón, déjenme Víctor, pero dos cosas, comentarles, Erika, porque tú lo dices permanentemente y creo de que es una falacia. Primero, yo no creo que tengo la verdad de esto. Además, no soy especialista en el tema, tampoco tú. Lo sientes tú así, pero no es así. Yo tengo una percepción de cómo creo que se tienen que abordar las crisis y creo que cuando hay incertidumbres, entonces se tienen que dar por parte de las autoridades mayores nociones de lo que se puede y no se puede hacer. Y además creo que sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, el diálogo. ¿Sabes qué se necesita para el diálogo? Que las instancias que están hechas para dialogar funcionen. La mesa COVID de la región, en donde tienen que estar, por ejemplo, el alcalde de Valdivia como representante de la Asociación de Municipalidades, en donde están las autoridades, están los rectores de las distintas universidades de nuestra región, en donde están las autoridades sanitarias, funciona a medias y cuando ha funcionado el alcalde no ha ido. Entonces sí, este diálogo entre nosotras dos maravilloso y lo pasamos bien y conversamos los viernes, pero en realidad incidimos en nada. Lo que incide son cuando se juntan a dialogar los que toman las decisiones y esos diálogos no han pasado. ¿Cuántas veces el colegio médico, las agrupaciones de científicos al gobierno central le decían, por favor, dialoguemos? Y las fases ni siquiera se dialogaron entre todos. permítanme comentarles, Carla, Erika, Perdón, Víctor, pero es que se déjenme comentarles un dato de... a la reactivación. Entonces Sí, se están haciendo las cosas. hablemos un poco de ello. Yo les quería comentar que cuando se les pregunta a dirigentes sociales o a dirigentes políticos, yo no sé si ustedes la respondieron, la consulta virtual esta que hizo el Centro de Estudios Regionales sobre la gestión de la crisis sanitaria, que se hizo ahora en septiembre, ¿no? Se hizo una segunda versión porque se había hecho una en junio y la idea era comparar, ¿no? Entre junio y septiembre con datos más bien que son relativos a dirigentes de instituciones, de organizaciones sociales, políticas, etcétera, ver cómo evalúan la gestión de la crisis, que parece lo que estamos conversando. Bueno, hay muchos resultados allí que se pueden comentar, pero a propósito del rol de la comunidad que ustedes han planteado también aquí, el dato que llama la atención es que cuando se le pregunta a los dirigentes de la región respecto de la responsabilidad de las personas y de la comunidad en la crisis sanitaria, se da vuelta el argumento, o sea, se culpa a las personas. De hecho, la respuesta dice en un 54,7% los dirigentes creen que la comunidad es algo irresponsable y un 32% cree que es muy responsable. En tanto, los que responden que la comunidad es responsable baja entre junio y septiembre de un 26 a un 12%. O sea, la valoración que hacen los propios dirigentes regionales respecto de la comunidad, por lo menos en esta lámina de la encuesta, ese es el resultado, no parece ser, o sea, parece ser incluso más lapidaria que la opinión que puede haber respecto de la gestión de las autoridades sobre la crisis. No sé cómo ven ustedes el rol de la comunidad y de las personas, si es que al final somos todos unos irresponsables, digamos, ¿no? ¿Te lavas las manos, Víctor, al llegar a tu casa todos los días? Es que al final es eso lo que yo decía, Víctor. Yo creo que esa encuesta refleja justamente nuestra condición humana. Si al final del día el ser humano puede entender 3 meses de confinamiento, 4, 5, pero más de 6, 8, entonces también tenemos, yo no soy socióloga, yo sí converso mucho con muchas personas y uno se da cuenta que tú puedes darles un discurso, pero ellos van a llegar a su casa y al final es humano abrazar a su hijo, es humano abrazar a sus amigos, necesitamos todos ese contacto físico, el tocar, el hacer sentir a tus amigos que los extrañas, que los quieres, con los mismos padres, con los abuelos, que son las situaciones más complejas. Entonces hay que ir buscando la manera de cómo nosotros como personas podemos volver a tener ese contacto sin poner en riesgo a nuestros seres queridos. Entonces, pero claramente esto es humano, las personas se van a volver a juntar. Es lo que hablábamos todos del 18 de septiembre.
esto iba a pasar que después del 18 iban a aumentar los casos y el sistema estaba preparado justamente para que eso ocurriera. Porque una cosa es el discurso, pero otra es saber lo que la gente va a hacer. Y tenemos que ya ser más conscientes del comportamiento humano y cómo vamos a manejar la crisis teniendo presente que el comportamiento humano es en general de ser más irresponsables. Lamentablemente es así. Esa es la realidad. Entonces, claro, el discurso, las medidas, pero yo creo que ya estamos en un minuto a nivel mundial en que va a haber que realizar un replanteamiento del manejo de la pandemia, claramente. Porque esto no puede mantenerse así por mucho tiempo más. No podemos, y que fue lo que conversábamos desde el principio, y que me hubiera gustado que lo hubiéramos podido interiorizar así. Esto iba a tener consecuencias sociales, económicas y sanitarias desde el punto de vista de la salud mental en la población, de un costo altísimo que todavía ni siquiera lo logramos dimensionar. Entonces tenemos que ponernos a trabajar con eso. Y a diferencia de lo que piensa Carla, el gobierno sí ha estado presente con las medidas de reactivación, con la inyección, en la mantención de las personas con el ingreso familiar de emergencia, con el FOGAPE, con todas las medidas de reactivación a través de Cercotec, con el apoyo al empleo. Ahora, ¿qué fue lo que nos encontramos en la región? Por lo menos en la comuna de Lago Ranco eso es muy presente, igual que en la provincia del Ranco, de que teníamos una gran cantidad de informalidad. Y la informalidad es lo más crítico para poder llegar a ayudar a una persona. Y nos dimos cuenta que la gran mayoría de nuestros emprendedores eran informales y por lo tanto, al ser informales, cuesta mucho llegar con ayuda hacia ellos. Entonces, tenemos que también hacernos cargo de la realidad que existe y de cómo vamos llegando a todas las personas. Y claramente se ha ido llegando, pero es imposible llegar a todos. No hay un modelo perfecto, pero Chile, Latinoamérica, se ha destacado por el apoyo que ha entregado a cada uno de sus ciudadanos. Entonces, también digamos las cosas en forma clara. No puedes hacer o transmitir como que todo lo que se ha hecho está mal, porque eso no es verdad. Se han hecho muchas medidas, se han tomado muchas medidas en el plano económico, en el plano sanitario, en la reactivación, en la incorporación de la mujer, en hacerse cargo. Aquí las principales damnificadas con la pérdida de empleo son las mujeres, somos las mujeres. Y que más aún, si tienen la posibilidad de salir a trabajar, están muy complicadas porque los niños no tienen con quién dejarlos. Entonces, hay muchos temas muy relevantes que tenemos que conversar y encontrarle solución para seguir siempre criticando y diciendo o hablando de cosas que pasaron hace 2 o 3 meses atrás, en vez de decir, ya, ¿cómo nos hacemos cargo de los temas relevantes? Yo comentaba recién, en la mesa COVID se incorporó a la ministra de la Mujer para poder tener una visión y una serie de mujeres destacadas para poder tener una visión de género en la reactivación. Si la reactivación no tiene la cara de mujer, esto no va a resultar. Somos nosotras los motores de nuestra familia y eso se ha visto en la región, de que las principales impulsoras de los cambios y de la economía local, las emprendedoras, las artesanas, somos las mujeres. Entonces, hagámonos cargo y vamos construyendo esta sociedad y no la sigamos destruyendo, que es el sentir que yo veo con esta crítica continua y con mucha crítica y poca idea. Oye, vamos viendo, estamos en una crisis que no se había vivido hace 100 años. Tenemos que tener la capacidad de salir adelante con la menor cantidad de damnificados posible. Pero como que esto es como un gran terremoto, viene primero un tsunami, después está llegando otro y así, y como que no para. O sea, uno alcanza a sacar un poco la cabeza y te llega otra ola de nuevo. Entonces tenemos que tener la capacidad de construir y de entregar nosotros también ese mensaje. Y son muchas las medidas que se están haciendo y son muchas las medidas que se están tomando y tenemos que tener la capacidad de llegar en tiempos de pandemia a todos los lugares transmitiendo estas medidas y apoyando. Yo quiero destacar, siempre lo hago, el gran esfuerzo que hace el municipio de Lago Ranco con un despliegue territorial enorme para poder llegar hasta los lugares más alejados a promover todas las medidas de apoyo a la población, para que la gente actualice su registro social de hogares, para que regularice la situación en su hogar, para que postule a todos los beneficios que en este minuto el gobierno está entregando. Y gracias a eso uno está dando un gran apoyo a su población. Pero es lo que tenemos que hacer, informar a la gente y comprometernos con eso. Erika Rojas, presidenta regional de la UDI, y está Carla Adman con nosotros, presidenta regional de Revolución Democrática. Carla. Sí, a ver, o sea, primero para ir despejando, yo creo, Erika, nosotras nos vemos acá todos los viernes y yo te pediría que saquemos tal vez como ciertos
ciertas acusaciones que creo que yo son gratuitas. Yo creo que ambas, desde distintas veredas, con distinta ideología, con distintos planteamientos, pero me imagino que ninguna quiere destruir, ni generar odio, ni mentir. Entonces te pediría de que no caracterices con esas palabras mis comentarios, que son críticas legítimas y que son además, en este concepto que además a ustedes les gusta mucho y que yo comparto, de la libertad, yo soy libre de generar las críticas que considero que son necesarias de poner de la mesa, para que después de eso y en base a esas críticas se construya. Yo tengo profundas diferencias con el alcalde de Valdivia y pese a eso hemos enviado más de 9 cartas poniéndonos a disposición para trabajar en conjunto en líneas que creemos que son relevantes para la comuna. Yo soy una persona que me caracterizo por tratar de construir colectivamente pese a las diferencias, así que creo que para que este diálogo funcione y nos sigamos viendo todos los viernes con esta misma... con este mismo diálogo grato, de que no nos pongamos epítetos que no lo son. Eso es lo primero. Lo segundo, mira, yo voy a hablar desde mi propia experiencia para no hablar de otras. Yo soy mujer. Al comienzo de la pandemia, tengo una hija, al comienzo de la pandemia estuvimos 2 meses sin ver a mi madre, que vive muy cerca, pero es adulta mayor, buscando la fórmula de, a través del teletrabajo, estar yo cuidando a mi hija para que obviamente no tuviese riesgo de contagio ni yo, ni ella, ni mi madre. Y claro, es cierto, y todos y todas, porque es la realidad material también, y social y emocional, nos agotamos. Y no solo nos agotamos emocionalmente, fue inviable materialmente. Y materialmente hoy yo tengo que salir a trabajar porque no tengo otra opción. Me encantaría quedarme en la casa cuidando a mi hija, pero tengo que salir a trabajar para poder que haya comida, y me cuesta encontrar trabajo porque perdí mi trabajo, porque además soy parte de las mujeres que pierden el trabajo en esta pandemia. Y en segundo lugar, he tenido que vivir de los bonos que ha entregado el gobierno para la clase media. Y además el endeudamiento que ofreció el Banco Estado. He obtenido todos los posibles beneficios para el sector que perdió el empleo durante estos meses y que no tiene con qué vivir y con qué comer. Entonces sí, o sea, todo esto que tú dices yo lo conozco en carne propia, porque día a día se vive, lo vivo, y pucha que duele, que cuesta. Y finalmente mi madre, adulta mayor, tiene que cuidar a mi hija, que puede estar en riesgo porque yo tengo que salir. Y eso no me pasa a mí, le pasan a las cientos de familias en nuestra comuna y en nuestra región, y es un drama y es una angustia permanente, y uno lo que espera es que esto tenga la mejor solución posible. ¿Esa solución la tienes tú? No. ¿La tengo yo? No. Tenemos miradas de cómo se podría articular esto. Hay una mirada que a mí me preocupa profundamente, y por eso, o sea, no es porque sea este gobierno, es que uno elige autoridades que son los que tienen el bolsón de recursos del país, por eso uno los critica más a ellos, porque yo podría criticar al vecino, oye, que el vecino salió sin mascarilla, es un irresponsable. Podría criticar a la señora que atiende en un negocio y no se lavó las manos, o que se pone mal la mascarilla. Sí, son irresponsables, hay personas irresponsables o personas que todavía no logran entender cómo esto se hace, es verdad, pero hay niveles de irresponsabilidad porque hay niveles de responsabilidad, y mi vecino o la señora que atiende en un local son menos responsables de lo que le pasa a nuestra comuna y al país que las autoridades. Por eso uno quiere ser autoridad, para tener también más responsabilidades, si eso es así. Entonces, ¿a quién tengo que criticar más para poder construir un camino distinto? Creo yo que a quienes tengo que criticar más son a quienes tienen más responsabilidades en esto. A la vecina que no ocupa la mascarilla, o a la persona que atiende un negocio y no lo está haciendo bien en términos sanitarios, tengo que tratar de educarlo y conversar. Pero a quienes tengo que criticar, tengo yo en genérico, la gente, criticar es a las autoridades, porque son ellos los principales responsables de que podamos salir de esto, que sé que es difícil, que entrega un montón de incertidumbres, que nadie tiene la clave, pero de que lo hemos hecho mal en Chile, creo yo que lo hemos hecho mal, y no lo decimos nosotros, lo dicen los indicadores internacionales comparativos. Entonces, ahí yo creo que está el foco, y por eso pongo el foco en las autoridades, y no me gusta dejar fuera, porque es una cuestión que a mí me preocupa muchísimo, que es, por ejemplo, el retorno a clases. Recordemos la trayectoria de esto a nivel internacional, y la comunidad científica ha dicho una de las principales medidas, aparte de mascarilla, lavado de mano y distancia física, es suspensión de las clases. ¿Por qué? Porque en las escuelas pasan 2 cosas.
Hay mucha interacción física entre los niños, niñas y adolescentes que es muy difícil de evitar, tal vez decir imposible, y por otra parte hay una interrelación de múltiples sectores que después se dispersan por toda la ciudad. Entonces, un foco de potencial contagio muy grande. Desde el comienzo, el ministro anterior de Salud y ahora como con bastante timidez se ha planteado de que hay que retornar a clase. De hecho, han habido planes de retorno a clase. Hay una negativa permanente por parte de los padres y apoderados y también de los profesores, de los docentes. Y a mí me preocupa mucho que sigamos hablando de retorno a clases. Estamos terminando el año. Yo esperaría de las autoridades y lo he dicho tantas veces que ya es como estamos tan atrasados. Oye, mesas de trabajo para preparar el retorno a clase del 2021 cuando todavía vamos a estar en pandemia. Porque hay que hacer cosas importantes de infraestructura. Tú sabes que acá hay colegios que tienen supuestamente 60 baños, supuestamente 30 lavamanos, pero funcionan 3 o 6. Eso es inviable para mantener las condiciones sanitarias. Entonces, ¿yo qué esperaría? Que hoy día los equipos estén haciendo el diagnóstico para ver cómo en infraestructura, en currículum, en distribución de la sala, contratación de más profesores, nos preparamos para el próximo año. Creo yo que esa sería una actitud razonable, seria, responsable de las autoridades, en vez de seguir perdiendo el tiempo en este tira y afloja que volvemos o no volvemos, cuando además en la práctica, y lo digo como profesora, lo que va a pasar es que las escuelas van a ser guarderías más que espacios educativos, porque los profesores no vamos a poder estar enseñando cuando lo que vamos a tener que estar haciendo de manera prioritaria es decir, no te saques la mascarilla, no te toques, ten cuidado para acá, lávate las manos, sobre todo en el sistema prebásico y básico. Entonces, son esos de tantos ejemplos de digo, ese es un buen actuar integrar, de la autoridad, Carla, no el que se está haciendo ahora. Carla, Erika, claro, más que solamente la cuestión política, también hay datos. A estas alturas han pasado varios meses y la mera opinión política, incluso de las dirigentes, es una cosa, pero además hay un aterrizaje a datos concretos. El Ministerio de Economía ha publicado esto, de hecho está en el sistema público, el plan de reactivación económica a nivel nacional. Lo que hizo el Ministerio de Economía fue hacer una revisión del desempeño regional de todas las regiones, ¿no? En base a indicadores. Y lo que aparece, de hecho está publicado hace un par de días en el diario El Mercurio, lo comentaron aquí en Territorios Sostenibles hace unos días atrás, quienes comparten con nosotros, Henry Surmendi, Ricardo Millán, Pablo Díaz. Cuando uno mira la gráfica que publicó el Ministerio de Economía, y después incluso entró en cada región, y ahí les puedo comentar lo que dijo el Ministerio respecto de los ríos, pero las dos regiones con un desempeño más precario en todos los indicadores son Ñuble y Los Ríos. De 0 a 100, digamos, en términos de desempeño, ¿no? Está separado el comercio, el empleo, las empresas, la industria, la inversión, la movilidad, la salud, el turismo. En el caso de Los Ríos, por dar un número nomás, el desempeño en turismo, y estos son datos oficiales que trabaja el Ministerio de Economía y que además los transforma en factores. O sea, lo que dice el Ministerio de Economía es que Los Ríos ha podido desarrollar un 23% nomás de lo que debiera en el ámbito del turismo en esta etapa. En términos de inversión, ha desarrollado un 10% de lo que debiera. El Ñuble ha desarrollado un 18%. O sea, nosotros tenemos números muy malos en comparación, a pesar de que somos una región pequeña, el 1,3% del PIB en la economía, pero la región de Los Ríos, dicho por el propio ministerio, tiene un problema mayor, digamos, ¿no? El comercio que ustedes han mencionado acá es el 35% de las empresas de la región. Entonces, que se afecte el comercio, que de hecho está en un desempeño de un 47%, según los datos del Ministerio de Economía, es muy grave, ¿no? Porque detrás, obviamente, de un comercio que cierra, puede caer una actividad económica, y eso se va a notar en los índices inmediatamente. Pero después viene todo el tema del empleo.
Y ha pasado en estos días lo del caso de la fábrica de Infodema en Valdivia, por lo menos, 240 familias que ven de golpe, ¿no?, que cambia la situación social. O sea, comentando con la gente de ese sindicato, uno se empieza a problematizar también con lo que significa la pérdida del empleo. O sea, lo que decían es, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Pierdes toda posibilidad de pagar el crédito hipotecario. Claro. Entonces tienes que hablar con el Banco del Estado, o sea, tienes que hacer varias cosas que obviamente los sindicatos por sí solos no pueden hacer. Las empresas tampoco lo hacen porque acaban de quebrar o cerrar. Ahí es donde entra el rol de lo público, pero hasta aquí a lo que voy es a que la situación es más grave, por decirlo así, que lo que solamente nos deja la opinión y el debate político. En realidad el propio Ministerio de Economía lo está diciendo, digamos, ojo, porque estamos viviendo una situación especialmente dramática. Erika Rojas. La verdad es que esto es algo que estábamos mencionando hace mucho rato, que al final la crisis económica iba a ser aún mayor que la crisis sanitaria, y lo que yo siento del por qué la región de los ríos ha ido más lento es justamente por el gran temor que tiene la población. Si bien nosotros con los números que teníamos no debimos de haber tenido el frenazo económico que tuvo la región, conocer del funcionamiento del virus y del cómo comportarse y de cuántas actividades realmente se pueden realizar y de qué manera se pueden realizar, ha llevado a este gran frenazo de la economía. Yo veo con dolor cómo todo lo que es los servicios turísticos están detenidos. Y al final del día, cuando tenemos a la región de los ríos rodeada por un cordón sanitario con Osorno, porque claramente en Osorno lo tenemos en cuarentena, o con la región de la Araucanía, que tienen números malos con respecto a nosotros, obviamente el turismo queda circunscrito solamente a lo que pueda hacer dentro de la misma región de los ríos. Y si la misma región está con números complejos, se están perdiendo muchos empleos, obviamente el turismo no va a remontar con la misma gente de la región. Es un gran tema y me alegra que ya se esté discutiendo y estén saliendo los números y estén los números duros y concretos para poder ponerse a trabajar y realizar todas las mesas de trabajo, valga la redundancia, donde se concerten todos estos expertos y empiecen a buscar cuáles son las medidas y dónde están los problemas y cómo podemos hacernos cargo. El gobierno sigue sacando una serie de medidas de reactivación enfocadas principalmente también a las pymes, que es el gran motor de Chile. Pero claramente también las pymes somos los más vulnerables. Entonces hay que ir buscando la manera de cómo llegar a que efectivamente esta ayuda que está entregando el gobierno sea real para cada región del país. Porque la situación que vivimos nosotros es distinta a la que existe en las otras regiones, y el análisis es muy interesante ver por qué razón los ríos no se han activado con el porcentaje que debería de haberlo tenido. Claro, y yo creo que ahí es sumamente relevante que las autoridades regionales expertos en estos temas saquen las conclusiones del por qué es así y cómo podemos cambiar ese rumbo. No sé si en esas conversaciones se ha llegado a más información. Sería muy interesante saberlo para poder justamente enfocarnos en esas áreas para poder ir reactivando poco a poco la economía. O tal vez es algo que realmente con esto, donde estamos rodeados por la 9ª y la 10ª, que están con malos índices, tal vez es esa la razón y por lo tanto es imposible seguir reactivando nuestra economía, no lo sé. Carla Adman. Sí, hace unos días se presentó en el Parlamento una ley de rescate al sector turístico, que yo creo que de hecho está presentada a nivel transversal por distintos sectores políticos de todo el espectro. Estaba leyendo de hecho los datos, porque los había leído el otro día, pero no me acordaba así lo duro que son. Se proyecta una caída de un 75% de la llegada de extranjeros y de un 50% de los nacionales, y que se demorarían entre 36 meses, o sea, 3 años en recuperar los niveles previos de la pandemia. O sea, efectivamente estamos en una situación muy, muy dramática para el sector turístico y para las comunas
de nuestra región esto es aún más brutal porque obviamente vivimos fundamentalmente del turismo. Estos mismos días, hoy día, el día de ayer, en el centro conversé con algunos locatarios de cafés y el nivel de frustración porque estos mismos días del año pasado estábamos con el Festival de Cine y tenías lleno todos los locales y gente del extranjero y de Santiago y por tanto mucho consumo y eso permitía, y era esta semana era como la etapa alta antes del verano y obviamente que hoy día no hay nada, el Festival de Cine que además han hecho un tremendo trabajo y aprovecho de felicitarlos, se está haciendo todo a nivel virtual con un trabajo muy profesional. Y además está muy interesante, Erika, porque han logrado ver de dónde son las personas que se conectan y hay de muchos lugares de la región, entonces creo que eso va a invitar a que los próximos festivales se puedan descentralizar más y lleguen, no solo estén en la comuna de Valdivia, sino que lleguen a todas las comunas de la región de Los Ríos, pero sin duda los números son muy duros y claro, y el plan de rescate en la práctica, sin entrar en los números duros, pero apuesta a medidas de rescate, o sea, subsidios, créditos, que es como lo que queda también un poco. O sea, la pregunta es, ¿qué más se podría hacer? Sobre todo considerando cuál es la situación. Le corresponde en enfrentar este difícil momento, tanto para el resguardo de la salud de toda la comunidad, como, por supuesto, también para enfrentar las dificultades económicas. Tengo la impresión de que estamos de regreso. Carla, no sé si me estás escuchando. Sí, escuchémosla. Espero que esta ley avance, que se inyecten los recursos, pero es el salvataje nomás, o sea, es para no cerrar. La pregunta es cómo captamos turistas, si es que van a haber turistas este verano. Y yo creo que ahí hay un trabajo colaborativo de todos los sectores que tenemos que hacer para ver si Valdivia y Los Ríos es capaz de presentar una oferta turística segura en este contexto de pandemia. Digo eventual porque no lo sé, pero me encantaría de que hubiese un equipo de expertos desde el turismo hasta lo sanitario pensando esto, porque creo que podría ser una alternativa, sobre todo para la región que vivimos fundamentalmente el turismo y esto es realmente dramático lo que estamos viviendo. Sí, pero probablemente esto además va a ser una cuestión nacional y tiene obviamente cuestiones de carácter global, pero cualquier dinámica que se desarrolle a propósito de lo que yo mencionaba, que es el plan de reactivación económica, ¿no? Que va desde efectivamente las pymes, el apoyo a las pymes concreto, hasta el problema de la bajísima inversión privada que hay en Chile. O sea, también tenemos nosotros cuestiones estructurales de nuestra economía que han ido apareciendo aquí. Y esto al final queda entre los expertos, pero el día que podamos sentar a los dirigentes políticos a conversar de estas cuestiones en espacios quizá los medios no son el mejor espacio porque uno se vuelve un poco, ¿no? Se provoca el efecto burbuja, digamos, discutes entre los que saben, pero llegado el momento, estos son los temas, digamos, ¿no? Y va a haber que ponerse de acuerdo respecto de ciertas cosas. Y ahí es fundamental el arco político, porque el arco político tiene una cantidad de definiciones que vienen. Yo las quiero llevar a lo que es el trabajo cotidiano de un dirigente político, además. Tienen preocupaciones que obviamente les va a impedir estar encima de todos los temas, por ejemplo, de reactivación económica. Y van a tener que estar trabajando paralelamente, por ejemplo, en lo que viene respecto del plebiscito, que ya esto se cierra el 25 de octubre, pero después vienen las primarias, vienen las candidaturas, ¿no? Pero además está cómo se han ido moviendo las coaliciones, ¿no? Y cuál es el rol que van a tener los partidos en la definición que viene sobre las candidaturas a las alcaldías, a los gobiernos municipales, las listas a constituyentes y por supuesto las primarias en el caso de que las haya. En la región fue confirmado que hay primaria de gobernaciones, ¿no? De la gobernación regional. La candidatura a la gobernación regional va a ser votada en primarias legales en dos coaliciones, una coalición que es la coalición de gobierno, ¿no? Chile Vamos, y otra que es una coalición que reúne la antigua concertación
el Partido Progresista, el PRO, de Marco Enrique Minami, y el Partido Ciudadanos. Son dos coaliciones, por lo tanto, que van a elegir su candidatura a la gobernación regional, además de candidaturas que puedan surgir como independientes. Por lo menos tenemos el dato de Elías Sabat como candidato independiente. Les quería preguntar acerca de eso. De hecho, en el caso de la UDI, si bien Eduardo Helk es candidato independiente a la gobernación regional, va a ser apoyado por la UDI, ¿no, Erika Rojas? Sí, así es, Víctor. Bueno, pues yo no, antes de tocar ese tema, yo no quería dejar pasar de que lamentablemente esta crisis económica de la pandemia nos tomó a Chile, hablando de lo que tú tocaste anteriormente, de la baja inversión económica, con este estallido delictual que se dedicó a perder gratuitamente 300.000 puestos de trabajo. Y que no suficientemente con eso han retomado esa actividad destructiva, en donde vemos nuevamente que por fin en el sector de Providencia, la Plaza Italia, estaban abriendo nuevamente los locales comerciales y nuevamente los están destruyendo y nuevamente están impidiendo que la gente pueda ejercer su actividad económica, destruyendo más puestos de empleo que lo que ha hecho esta pandemia. La verdad es que es dramático y hay que tomar conciencia de que la única manera de que logremos salir de esta crisis económica es dándole estabilidad a Chile. Yo hace meses lo dije acá y probablemente con Carla por supuesto no estuvimos de acuerdo, pero dije, no están las condiciones en este momento, y lo dije cuando empezó la pandemia porque se veía lo que iba a pasar, no están las condiciones en Chile para cambiar las reglas del juego. Pero bueno, ya está, estamos realmente, yo siento que nos estamos colocando una soga al cuello con entrar a un proceso de cambiar la Constitución en un momento tan crítico donde Chile necesita estabilidad de reglas del juego. ¿Para qué? Para producir inversión económica. ¿Y qué es lo que produce la inversión económica? Genera empleos, genera crecimiento y genera que por lo menos esta crisis que se viene tan dura, porque ¿qué es lo que va a pasar? Ahora los países van a entrar a competir por inversión internacional. ¿Y Chile qué va a decir? Mira, en realidad, no sé, estamos pensando cambiar la Constitución y puede que nos demoremos, no sé, un año y después hay que cambiar las leyes porque como vamos a hacer una Constitución tan distinta, entonces va a haber que cambiar todo. No sabemos. O sea, vamos a quedar a la cola de toda la inversión internacional. Y yo aquí lo lamento profundamente porque yo creo que en situaciones de crisis como la que estamos, tan crítica, tan grave como lo que está produciendo la pandemia hoy en día, debiéramos ser un poquito más pragmáticos y debiéramos poner a Chile primero y decir, ¿saben qué? En realidad lo lógico es que este proceso constituyente que se quiere realizar y que es necesario analizar qué cambios importantes debe tener nuestra Constitución y nuestra regla básica, que es la Constitución, debemos hacerlo después de reactivar la economía, porque si no, no vamos a lograr reactivar nada. Y lo único que seguimos haciendo es deteniendo y produciendo más déficit en empleo, en crecimiento y en movimiento económico y en inversión. Y eso, por favor, un llamado a que los violentos basten, ya basta, no más barricadas, no más manifestaciones violentas, no más destruir puestos de empleo, no más destruir el comercio, ya es suficiente. Entonces, volviendo al tema, porque no quería hacerlo notar, ya que tú lo mencionaste en la introducción. Efectivamente, nosotros como Chile Vamos, existen 3 candidatos a gobernador regional. Eduardo Helk, que es el candidato que en este minuto va apoyado por la UDI, es un plan de trabajo muy interesante con todas las cualidades que Eduardo tiene como exgobernador de la provincia del Ranco y luego por sus 2 periodos de consejero regional, donde él lleva ya 10 años pensando región, teniendo una visión completa de la región de Los Ríos, con un enfoque desde la provincia del Ranco, que eso yo lo encuentro sumamente relevante, que es una de las cosas que yo destaco de la pandemia, es esto, que en el fondo los que estamos más lejos, que nos cuesta más llegar a Valdivia, podamos aportar también con nuestra visión de cómo se están llevando a cabo los hechos. Y él a este proyecto que él está planteando, están todos invitados a irse sumando y a ir formando un gran conglomerado que busque justamente el enfoque en el desarrollo en la región, en que se tomen las decisiones acá, en que tengamos mayor posibilidad de decidir cuáles son
las, Ujú. los temas relevantes que nuestra región necesita desarrollar ya para poder justamente sacar adelante nuestra economía. Y bueno, Eduardo, dentro del conglomerado Chile Vamos también está la candidata de Renovación Nacional, que es María José Gatica, y por Evópoli, que es la señora Margot Cárdenas. Y esa sería la primaria, que es el día 29 de noviembre. Eso los va a mantener ocupados también. En el caso de la oposición, Carla, se da el otro fenómeno, ¿no? Esto de la falta de acuerdos y por lo tanto la necesidad de discutir qué va a pasar con las primarias en el caso de las municipales fundamentalmente, ¿no? Y no sé si también sobre el tema de las gobernaciones regionales también se ha conversado en la oposición. Sí, se ha conversado, oye, lo único que, así igual que la Erika, no quiero dejar pasar, solo Ujú. Erika, que por respeto creo yo a las millones de personas que se movilizaron de manera pacífica el año pasado, en las cuales me incluyo, creo de que hay que ser justo y hablar de estallido social y no delictual, porque los millones de ciudadanos y ciudadanas que estamos esperando que el país cambie y que no quedó otra opción que decirlo en las calles, porque con todos los otros mecanismos durante largos años no se había escuchado, y se hizo de manera pacífica, no merecemos ese rótulo de delincuentes, eso es lo primero. Y sobre lo que tú preguntas, Víctor, sí, bueno, se viene un escenario interesante porque además tenemos las elecciones, bueno, está el plebiscito el 25 de octubre, siempre aprovecho el espacio para decirlo, hay que cuidarse mucho, hay que cumplir con las medidas sanitarias que se han solicitado, recordarle Sí. a la gente porque se sabe poco, hay que ir con lápiz pasta, hay que llevar mascarilla obviamente, ojalá puedan llevar su jabón gel, el CERVEL está haciendo un tremendo esfuerzo también en conjunto con todas las instancias para tener ahí los instrumentos también sanitarios necesarios, los adultos mayores van a tener un horario especial, o sea, se están tratando de tomar todos los resguardos posibles, así que el llamado es obviamente a ir a votar, pero ir a votar sumamente, de manera sumamente responsable. Y obviamente votar apruebo y convención constitucional. Yo estoy convencida de que es de hecho precisamente en momentos de crisis en donde más se necesita buscar salidas democráticas. Votar apruebo no es votar por un tipo de constitución, es simplemente tomar la opción de que las reglas del juego se resuelvan de manera democrática. Y después vendrá el plebiscito de cierre, en donde podremos votar si nos gustó o no nos gustó cómo quedó esa nueva constitución. Pero la posibilidad de dialogarlo de manera democrática creo que es algo a lo cual no nos podemos cerrar. El rechazo lo que hace es que impide finalmente de que podamos de manera democrática discutir lo que queremos o no queremos como reglas del juego nuevas o las que quieran y sea que quieran mantener. Y convención constitucional, son todos electos, la mixta pone la mitad de parlamentarios designados y yo creo que es tiempo, sobre todo en un proceso constituyente, que sean personas electas directamente para esa labor quienes redacten la Constitución. Y en torno al tema de las elecciones, sí, pues está movido porque, bueno, en términos municipales, solo el Frente Amplio inscribió pacto para las municipales, ni Chile... bueno, Chile Vamos se inscribió, no acá en Valdivia, y de la oposición solo el Frente Amplio, tampoco acá en Valdivia, porque no había razón, nosotros somos candidatura única hace bastante tiempo y con apoyo transversal también de otros partidos. Lo que sí hay son estas primarias legales por parte de los gobernadores regionales. Yo creo que va a estar muy, muy interesante lo que pase ahí, vamos a ver cuáles son los resultados, nosotros vamos a estar en las primarias mirándolas ahí, viendo cómo resultan, a ver qué es lo que pasa. Pero yo espero, y es lo que vamos a estar contribuyendo, es que sea con un rico debate sobre los desafíos descentralizadores, que además solo se van a poder hacer carne real si es que logramos abrir las puertas a un cambio constitucional para que efectivamente Chile deje de ser un país centralista y pase a ser un país descentralizado en serio, o sea, con poderes reales a las instancias subnacionales, comunas, provincias, regiones. Así que está interesante y obvio, lo municipal está intenso también. Es en abril, son las elecciones, nosotros estamos trabajando para procesos unitarios, pero por sobre todo estamos trabajando con mucho terreno, con mucha conversación, con la construcción participativa del programa y con la alta expectativa de que por lo menos en la capital regional, acá en Valdivia, después de 129 años de puros alcaldes hombres, podamos tener una alcaldesa mujer y estamos trabajando con mucha responsabilidad para aquello.
Así que nada, pues va a estar interesante y a mí me llama la atención, sí, Erika, esto de que pasa de que los candidatos como el candidato a gobernador o acá mismo Sabat son como independientes por la UDI. Eso es muy raro. ¿Por qué pasa eso? Porque en la práctica son como de la UDI igual, sus equipos son de la UDI, sus lealtades están con las autoridades de la UDI, pero son independientes y yo no sé si esa es como una estrategia electoral o es que ellos tienen diferencias con ustedes en algunos tópicos. Las han Pero eso tenido, por lo ocurre a menos, nivel ¿no? de todos los partidos. ¿Sí, No sé Erika? si a todos, por lo menos los candidatos que llevamos a alcalde nosotros somos todos, o sea, no hay independientes vinculados a algún partido, son todos militantes. Si es que estás con un partido, si eres independiente abres la cancha y te involucras con más gente, pero es raro ser independiente, pero que tu equipo sea todo de un solo partido. A mí eso me llama la atención, nomás lo pregunto así como con honestidad intelectual. Nos quedan algunos minutos. Siempre es agradable esta conversación, primero por la transparencia de los planteamientos, de las posiciones. De hecho, Pablo Díaz me comentaba ahora, me enviaba el dato a propósito de esta conversación porque nos estaba escuchando respecto de solo dejar el dato como parte de esta conversación, que en el IMASEC, digamos, en el índice de activación económica, de actividad económica, los sectores de la economía que sí han presentado crecimiento en la región son minería, servicios financieros. Hay razones que uno podría entender, digamos, para no entrar en detalle, para ello, y la administración pública. Y eso tiene que ver con que en la pandemia ha implicado un flujo determinado de recursos hacia acciones de gobierno o de administración, ¿no? Y allí hay un tema también que en algún rato va a salir y va a ser fuertemente discutido seguro, es cómo se ha invertido en el ámbito de la gestión del gobierno los recursos que han llegado. Y eso nuevamente, yo creo que la ventaja de tener estos índices desagregados que hace el Ministerio de Economía es que uno ya no necesita tener una discusión genérica sobre el desempeño del gobierno, sino que uno puede decir específicamente, punto por punto, dónde están las crisis, dónde están los recursos o dónde debieran haber estado los mejores desempeños en el ámbito de lo público, en el ámbito de la administración. Es un poco más largo de conversar, quizá ya lo conversaremos en su momento. Otra cuestión es el momento político que estamos viviendo. Lo decíamos, Erika mencionaba esto de que tú decías, no están dadas las condiciones para cambiar las cosas, una cosa así, ¿no? Las reglas del juego. Las reglas del juego, exacto. Si uno asume que eso es así, que puede ser, ¿no? O sea, habría que analizarlo bien. También en el mismo país y las mismas personas, si se quiere, está esta otra situación de que no están dadas las condiciones para que las cosas sigan igual. Entonces, obviamente es una contradicción, ¿no? Pero estamos viviendo la contradicción. O sea, el país está viviendo ambas cosas y me da la impresión de que, por lo que uno conversa en distintos espacios, que no se trata de dos países o dos sectores de la población diferenciados, sino que estamos viviendo la sensación de que las cosas van a cambiar a la par de que estamos tratando de que se mantengan algunas, digamos, ¿no? O todas. Y eso le pasa a todo el mundo. O sea, estoy pensando en gente que no participa necesariamente en la discusión política y que está preocupada básicamente de la vida de su familia, de los adultos mayores, etcétera, o sea, de los niños, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que vivimos esa contradicción. Les quiero dejar los últimos minutos, por supuesto, a ustedes para que despidamos esta conversación. ¿Erika? Sí, Víctor, tomar lo que tú estás diciendo. La verdad es que esta contradicción se produce, yo creo que está dado por las reglas que se pusieron para el proceso constituyente. Para mí, ¿por qué la opción es rechazo? Porque yo no estoy dispuesta a partir de una hoja en blanco. No estoy dispuesta a que se borre todo lo que Chile ha avanzado y partir de la nada creando nuevas reglas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer
es entregar el poder constituyente a quien le corresponde, que es al Congreso, que fue electo democráticamente. Por lo tanto, que el Congreso se concentre en las modificaciones que son más urgentes en este minuto para nuestra Constitución, como es la descentralización, la modernización del Estado, que hoy más que nunca se ha visto la gran relevancia que tiene el que tener un Estado moderno, no necesariamente fuerte, pero muy moderno, que pueda llegar a todos los sectores de la población y con datos muy disgregados y específicos a dónde hay que ir a poner la inversión para hacer un rescate. Esos temas deben ser abordados ya. Y así también, o sea, si uno analiza las leyes que están en este minuto detenidas en el Congreso, son las leyes que las personas necesitan para mejorar su calidad de vida y que fueron planteados en esta movilización social, que así yo prefiero decirle que es altamente relevante y que claramente debemos de escuchar y conectarnos y producir los cambios, porque nosotros como ciudadanos también lo vivimos. Uno no está en una estratosfera, uno está inmerso en la sociedad y también le afecta los abusos que ocurren y las situaciones que se han dado en la dinámica social de Chile y que lamentablemente en mi análisis pasa por una crisis moral y ética muy relevante a nivel de la sociedad. Y que claramente tenemos que hacernos cargo, pero no es el proceso constituyente que se acordó el 14 de noviembre en estas condiciones actuales de pandemia y de crisis económica, donde necesitamos estabilidad, el que le va a dar esa estabilidad a Chile. La estabilidad a Chile la va a dar en este minuto reglas claras del punto de vista económico, reglas claras en cuanto al funcionamiento y a la orgánica del Estado, y eso va a permitir que podamos salir de esta crisis económica. Por eso el rechazo, más aún ahora con las condiciones actuales en que se encuentra nuestro país, con mayor razón necesitamos mantener las reglas claras y trabajar enfáticamente y hacer que el Congreso tome el rol constituyente que le corresponde y que analicen y que trabajen y vean cuáles son los cambios urgentes que hay que hacer, cuáles de todas las leyes que están dormidas en el Congreso deben ser trabajadas ya y deben ser aprobadas ya y dejar de ser de obstruir el que las leyes que son relevantes para mejorar la calidad de vida de la población sigan durmiendo y sigan detenidas. Hay que empezar a hacer esa pega, porque lo que ofrece en este minuto el apruebo es destruir todo, y es un cuadro de incertidumbre que no podemos, pragmáticamente hay que ser realistas, no podemos vivirlo como país ahora. En este momento necesitamos reglas claras, necesitamos trabajar todos por la reactivación económica, necesitamos cuidar empleo, necesitamos ver cómo protegemos a la región de los ríos de esta debacle de cesantía que se nos viene. Tenemos que trabajar todos juntos por ese objetivo. Y todos sabemos que cuando tenemos momentos difíciles, uno es muy importante el enfoque. Y en este minuto, para mí, el enfoque es sacar adelante la economía del país. Por eso yo, más aún, más que nunca, yo voy por la opción del rechazo. Pero no es un rechazo rígido, es un rechazo de decir, hagamos que las personas que tienen que hacerse cargo de los cambios relevantes y que esta pandemia ha demostrado que debemos de enfrentar, lo hagan donde tienen que hacerlo, que es justamente en el Congreso. Y el Congreso, que fue elegido democráticamente, y vuelvo a decirlo, porque la Asamblea Constituyente no es el único órgano democrático que existe. Nosotros vivimos la democracia día a día en nuestro país. Hagamos las mejoras que son necesarias realizar, pero eso es allí donde tenemos que enfocarnos. Entonces, yo quiero hacer ese llamado a la reflexión, de darnos cuenta que en este momento actual en que está nuestro país, en que está la economía mundial, en que está el mundo, en que estamos en un escenario de incertidumbre completa, no sabemos si las medidas que estamos tomando hoy día van a servir en un mes más, no sabemos si el virus va a mutar, no sabemos si efectivamente si hacemos un llamado de decir, oye, vengan a la región de los ríos, tenemos buenos números, eso va a producir que al final se activen los números y tengamos que entrar en un proceso de confinamiento. O sea, es tan compleja la dinámica en la que estamos que sumarle esta incertidumbre completa que te produce un proceso constituyente planteado como está planteado el 14 de noviembre, desde la hoja en blanco, es algo que claramente es ponerse la soga al cuello y decir, ¿sabes qué? Mejor cerremos la puerta por dentro. Eso no es así. O sea, tenemos que darnos la oportunidad como país
de reformularnos, pero hagámoslo con conciencia, con responsabilidad de que tenemos que mantener a nuestro Chile funcionando de alguna manera y no tenemos que quitarle todos los caminos y todas las oportunidades y todas las cosas que se han hecho bien estos últimos 30 años, que nadie las puede negar, nadie las puede negar. Trabajemos lo que se ha hecho mal. Y claramente lo que manifestó la ciudadanía cuando se movilizó en noviembre, en la gran marcha, era pensiones, salud y educación. Hagámonos cargo de esos temas, hagámonos cargo. Pero lamentablemente parece que ya no se habla de eso porque resulta que ahora lo que hay que hacer es cambiar la Constitución. No, eso lo podemos mejorar con voluntad política. Y para eso elegimos a nuestras autoridades democráticamente que están en este minuto con el poder constituyente en el Congreso, y son ellos los que tienen que darle una propuesta al país. Entiendo que un grupo de diputados ya está trabajando en ese tema y eso es lo que hay que hacer. O sea, es la realidad, no están las condiciones. Y a mí además, Víctor, se me produce todo un conflicto. O sea, a mí es cierto, hay que ir a votar, se están tratando de dar todas las condiciones de seguridad para que el 25 de octubre la gente vaya lo más segura posible a votar, pero igual es un conflicto. O sea, cada cual va a tener que salir bajo su propia responsabilidad ese día y decir, ¿saben qué? Yo voy a ir a votar, aunque esto me signifique, y a votar rechazo, por favor, aunque esto me signifique enfermarme, ¿te fijas? Y yo le quiero también agradecer a todas las personas que van a estar de vocales de mesa, de apoderados de mesa, cuidando este proceso electoral, que claramente van a estar esforzándose y dando un sacrificio mayor por nuestra patria, porque van a estar más expuestos, y es una realidad. Gracias, Erika. Erika Rojas, presidenta regional de la UDI. Carla Atman. Oye, me gusta escuchar los argumentos de Erika porque creo que se contradicen con la historia incluso. Pensaba y aquí anotaba algunas cositas. Mira, 4 cosas. Lo primero, se dice que no es momento de cambiar la Constitución porque estamos pasando por una crisis moral, ética y una crisis económica profunda. Entonces, como la idea sería de cambiar la Constitución en un momento de calma en estos planos. Pero mira, en el mundo entero se han cambiado las constituciones precisamente cuando estamos en momentos de ese tipo de crisis, porque viene a subsanar y a hacer frente a esos tipos de crisis. Pero es más, yo creo que la crisis moral y ética más grande que hemos vivido en nuestro país fue en la década del 80 cuando se torturaba a gente y se desaparecía gente. Y en ese momento se hizo una constitución. Entonces a mí me parece que el argumento de una crisis moral y ética para no hacer una constitución por parte de la derecha en realidad es como inaceptable. Segundo, esta constitución ya lleva 257 reformas, una cantidad de reformas increíbles, y aún así no logra garantizar derechos y profundizar la democracia. ¿Por qué? Porque el fondo de la Constitución es el problema. En el fondo de la Constitución, la base constitucional que esta tiene es un amarre para poder garantizar lo que la gente pide: salud, educación y pensiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando queremos educación gratuita y de calidad para todos y todas, inconstitucional. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos cosas para las mujeres tan básicas como un postnatal de emergencia en periodo de pandemia? Inconstitucional. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos recuperar el agua como un bien de uso público? Gana una mayoría en el Senado a favor de recuperar el agua y la minoría se impone. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo establece. Entonces, creo yo que la Constitución, y eso les quedó totalmente claro a la gran mayoría, y por eso se canalizaron las demandas sociales en el entendimiento de que es la Constitución la que funciona como una jaula de hierro que no permite cambiar las cosas. Lo que requiere entonces es que haya ese cambio. Y pienso también, está aquí mirando como la vinculación entre los cambios constitucionales y la inversión. Hay estudios súper interesantes, Erika, Víctor, se los recomiendo. De hecho, hay uno que hizo las Naciones Unidas a propósito de qué pasó en los países cuando se cambiaron las constituciones. Y cuando además hay crisis sociales. En Chile estamos en una crisis social y política, hay un quiebre, hay desconfianza terrible a los políticos, a las instituciones, hay una desigualdad insostenible. ¿Qué pasa cuando se canaliza eso en términos democráticos? Se le da más certeza a los mercados. No es verdad que el proceso constituyente va a impactar de manera negativa la inversión, al contrario, yo estoy convencida que va a impactar de manera positiva, y además porque Chile fundamentalmente hoy su economía depende de la demanda internacional de commodities, que no tiene nada que ver
con si es que vamos a estar o no en un proceso constituyente. Entonces creo yo de que este argumento de asustar a propósito de que se va a venir una crisis económica si es que hacemos cambios, el típico argumento se dijo con el 10% de la AFP. Oye, se iba a derrumbar el mundo, no sé si se acuerdan, pero habían todos los que estaban en contra de sacar el 10% de la AFP decían de que iba a quedar pero la debacle económico, y al contrario, hubo más inversión, más inyección, se movió el mercado local, sirvió para que la gente mejorara su calidad de vida. Entonces no es verdad que el rechazo tiene mejor impacto en la inversión. Al contrario, estoy convencida que si se rechaza y gana el rechazo, vamos a tener un problema mayor, porque la crisis política y social que existe en Chile no se va a poder canalizar a nivel democrático y va a ser terrible para la economía. Y necesitamos canalizarlo en términos democráticos, y el camino del apruebo es el mejor posible. Entonces, Gracias, insisto, Carla. yo creo de que es el momento, uno no elige los momentos para cambiar las cosas. Yo soy profesora de historia y creo que tenemos que recordar muchos momentos de nuestra historia en donde los grandes cambios pequeñitos, cambios pequeñitos, que a la gente le paguen un salario en vez de fichas, se logró con una huelga y una matanza. Cambios pequeñitos como la ley de la silla, con huelgas y matanzas. Terrible, me gusta, obvio que no. Si nosotros lo que queremos es paz, es tranquilidad. Pero la historia nos demuestra de que los grandes cambios surgen con grandes crisis, porque estamos en países muy desiguales y hay gente, lamentablemente, y muy poquita, que no quiere que las cosas cambien nomás. Y no Gracias, quieren. Y Carla. construyen constituciones como la del 80, que como dijo Jaime Guzmán, uno de los fundadores de la UDI, la hacen para que esté hecha, para que independiente quien gobierne, haga más o menos lo que esperarían sus adversarios políticos que hagan. Entonces, no, pues tiempo para cambiarle, y creo que no hay mejor que el de ahora nomás. Gracias, Carla. Nos quedamos siempre sin tiempo, pero sigue la conversación la próxima semana, a ver si nos encontramos aquí, y dejarlas comprometidas para el día viernes 23, que es el día que iniciamos la transmisión especial de 3 días en torno al plebiscito del 25 de octubre. Gracias y saludos a quienes nos escribieron en el chat. No alcanzamos a leerlos todos, pero mencionar a Estrella del Mar Futalgufú, Ariadne Torres, Francisco Vázquez, Marcos Pino, agradecerles siempre su compañía, Gabriel Torval y Rodrigo Baeza, Claudia Angulo. Un gusto como siempre, Erika, Carla, nos reencontraremos. Chao, chao. Gracias, Víctor. Gracias, Carla. Chao, Erika. Gracias a todos. Nos despedimos. Chao, chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 10, 4 minutos. Butaca Los Ríos. Viernes 9 de octubre, Cinemas, 16 horas, Dementes. Cinemas, 20-30 horas, Party Park Crew. 20-45 horas, Combo Chabela. Puedes vernos a través de las redes oficiales del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Transmisión en vivo desde Facebook y YouTube. Más comunicación.